Hola, ¿cómo estáis? Soy Berto, técnico del Servicio Municipal de Deportes, y hoy os traigo la siguiente sesión de trabajo complementario de la serie de Push-Pull Legs, de empujón, tracción y piernas. Hoy nos tocaría trabajar el dorsal, ¿de acuerdo? Os traigo la sesión moderada. Se supondría que ayer por la tarde-noche hicimos la sesión intensa y hoy hacemos este recordatorio del que hablamos ayer, que sería una sesión moderada de trabajo dorsal. ¿De acuerdo? Ahora, a continuación, os vuelvo a dejar lo que es la programación tipo que os pasé ya en el vídeo anterior para hacer un poco de recordatorio y vamos a ello. Os recomiendo 5 o 10 minutos de carrera suave, un poquito de movilidad articular, que sería básicamente rotaciones de ambos brazos, un poco de rotación de ambos brazos, 10 rotaciones en cada sentido, un poco de abrir y cerrar brazos, un poco de alternar arriba abajo y después ya nos ponemos en faena. ¿Ok? Venga, pues vamos allá. Perdonad, para esta rutina usaremos toalla y después una garrafa, una mochila, ¿vale? Que podamos poner dentro un peso de entre unos 5 y 10 kilos. Yo usaré una kettlebell, pensad que sea un peso con el que a dos manos pudieras hacer un curl de bíceps, ¿vale? A dos manos, ahí, bíceps completo, con extensión completa, que podríais llegar a unas 12-15 repeticiones con este peso. Esa sería más o menos la guía para saber el peso que vamos a usar, ¿ok? Venga, pues ahora sí, vamos allá.
Pues ya habéis visto que la rutina es muy sencilla, fácil y rápida de hacer. De ahí que os comentara que la podéis complementar con algo más, o bien un poco de trabajo de planchas o abdominales, a alguna rutina que os guste, que tengáis ya de por mano, que resulte fácil de hacer, o si en todo caso preferís más hacer cardio, pues cardio suave, ¿de acuerdo? Cardio moderado, suave. Y si no, también valdría, por ejemplo, en el sitio de esta sesión se podría hacer algo con entrenamiento en suspensión. Si tenéis TRX, el vídeo que os pasé en el que trabajaba con unas sábanas en una puerta, este tipo de sesión, digamos, como dorsal, todo lo que sería trabajo hecho de cara a la puerta, dándome de espaldas hacia el suelo, esto también me serviría para hacer un día de dorsal moderado. ¿De acuerdo? Os lo dejo un poquito al gusto. Entonces, hoy hemos hecho el dorsal suave y por la mañana en teoría y esta tarde nos tocaría piernas fuertes, pierna intensa, para hacer al día siguiente pierna suave. ¿De acuerdo? Pues venga, hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.